Muy buenas gente, soy José o José Scam, nuevo vídeo en el canal. En el vídeo de hoy os traigo una visión general de cómo es el típico crucero del Nilo. Y digo típico crucero del Nilo porque el crucero en el que yo me estoy alojando es un crucero pues gama media, no es ni el crucero más caro ni el más barato. Así que pienso que puede ser un vídeo útil para algunas personas si quieren hacer este tipo de viaje y hacerse una idea de más o menos cómo es este tipo de cruceros en su interior. Así que nada, vamos a ello. Por esta puerta de aquí, y es que bueno, el barco eso tendría esa entrada y al otro tendría la otra entrada o salida, dependiendo de si estamos saliendo o entrando del barco. En esta misma planta tendríamos las habitaciones, que concretamente en este pasillo, por ahí estaría mi habitación, a la que vamos a ir posteriormente, pero voy a continuar primero por las escaleras y vamos a ir hacia la siguiente planta. Primero vamos a bajar y voy a enseñaros la planta de la tripulación. En esta planta serían las habitaciones de la tripulación principalmente. No sé si también duermen algunas personas más. Y luego aparte de la tripulación pues tendríamos pues este decorado. Y ahí tendríamos una visión general de todas las plantas. Tendríamos 4 plantas en este pequeño crucero. Volvemos a subir. Y ahora sí vamos a continuar hacia la planta 3. En la planta 3 nos encontramos la sala del manager, que supongo que sea como la especie del director del barco o algo así. Ahí tendríamos una mesa como de ajedrez, baño de hombres, baño de mujeres, más habitaciones de la planta 3. Y por ahí tendríamos el restaurante. El restaurante que nos suelen servir buffet libre. Ahora mismo no hay nadie comiendo. Bueno, algunas personas trabajadoras supongo que son. Y continuamos a la planta 4. En la planta 4 tendríamos 2 tiendas al fondo con joyas, la de la derecha. Y luego esta otra de la izquierda sería pues de camisetas, imanes y distintos tipos de souvenir. Luego esta sala de aquí para dar masaje o un mini spa. Una mesita de billar. Y luego por aquí tendríamos un bar como sala con música, fiesta, tal. Y también en estas salas donde se hacen principalmente las reuniones de si tenemos que pagar algo, juntarnos con el guía o cualquier cosa así. Y ya vamos a la última planta, que sería la cubierta, donde tendríamos la piscina y hamacas, camas balines, ahorro. Aquí tendríamos la última planta, la cubierta, la cristalera que se veía desde abajo, distintas camas, hamacas y la piscina. Siempre con unas vistas del Nilo en ambos lados del barco. Y bueno, la piscina, que como podéis ver no es muy profunda, la parte esa que no cubre nada. Y la de ahí más profunda es de 1,5 metros tan solo. Y por el otro lateral de la cubierta tendríamos esto de aquí, que bueno, es como una especie de mini gimnasio. Bastante cutrecillo, pero bueno, es un mini gimnasio. Tienen aquí unas bicis estáticas y tal. Y luego por aquí abajo vamos a bajar a la popa, que esto de aquí sería una sala de máquinas. Y esto yo creo que solamente es para trabajadores. Aquí accederán trabajadores y tal. Que de hecho, bueno, se ve así un poco sucio, un poco descuidado. Y es que es eso. Aquí parece que solamente están trabajadores. Y por ahí que podemos ver los motores del barco, que no sé si se escuchará ahora mismo por el tema de los motores. Y por aquí tendríamos la proa del barco, que desde aquí quiero contaros algo que me parece súper interesante, algo muy curioso, que si venís a Egipto y hacéis este tipo de crucero lo vais a ver 100%. Se trata de personas que llegan con pequeñas barcas, uno va remando y otra persona te va a lanzar las camisetas. Se colocan siempre por aquí, por el lateral, por los laterales del barco,
Y a las personas que están en la cuarta planta, los que están en cubierta, desde abajo ellos te cogen y te tiran bolsas con las chilabas, con mantas, con servilletas que te quieren vender. Y luego tú, si quieres comprar algún objeto en concreto, si quieres comprar una camiseta o cualquier cosa de las que te tiran, tienes que devolverle una de las que te han tirado y se la devuelves con el billete metido dentro. Y bueno, si consigo algún clip, porque seguramente conseguiré alguno, os lo colocaré para que veáis un poco cómo son. Y ahora vamos a la habitación. En la habitación, en la parte de aquí dentro, tendríamos a la derecha el baño, que bueno, como veis es un baño pequeñito. De hecho, comentar que tenemos filtraciones con la ducha y además, como no tiene aquí una cortina o no tiene algo corredero, salpica mucho el suelo. O sea, es complicado ducharse un poco en esa ducha. Luego aquí tendríamos un armario. Normalmente nos hacen casi todos los días, bueno, creo que todos los días prácticamente nos han hecho una escultura, una figurita. Por ejemplo, ayer teníamos, o sea, hoy hemos tenido este muñeco tumbado ahí con un mando mirando a la televisión y la televisión estaba encendida antes. Y otros días ha sido un mono, otros días ha sido, pues eso, diferentes cosas. Y luego también el camarote me parece un poco más grande que el del típico crucero del Mediterráneo. Los del crucero del Nilo parece que el camarote es más grande y además todas las habitaciones tienen vista hacia afuera. Si soy capaz de abrirlo, claro. No se ve mucho porque es de noche. Y esta puerta sería corredera. Esta ventana. Y esto de enfrente pues sería el Nilo. Bueno, ahí tenéis una visión nocturna. Con la magia de la edición os meto también una visión de cómo se ve de día. Y es que es eso, que este camarote en concreto sería no es una suite, no es un camarote así premium ni nada de eso, es el camarote normal. Entro en la cubierta del barco y es que quiero enseñaros algo que me parece muy curioso y en esta ocasión no se trata de algo que hayan hecho los antiguos egipcios, sino los modernos. Y es el hecho de que tienen una esclusa. Una esclusa es como una especie de mecanismo que nivela el agua. Nosotros ahora mismo estamos en la cola, sobre el río Nilo, detrás de otros barcos porque pueden pasar de 4 en 4 y tarda aproximadamente 1 hora. Y lo que hacemos es que nos metemos como una especie de cajón que se va llenando de agua para que se nivele y podamos pasar al otro lado. Y esos petardazos que escucháis de fondo, pues bueno, son mosquitos que están muriendo por ahí. Si os fijáis bien en estas imágenes, antes de pasar al otro lado, podéis observar que, bueno, están aceleradas y es eso, es que el proceso de la esclusa es bastante largo y también podéis observar que, bueno, que se nos han colado aquí más vendedores que están incluso esperando eso detrás de la compuerta para, en cuanto se abra, asomarse a ver si consiguen alguna venta más de alguna galabella o alguna manta. Ya para terminar, me encuentro en la cubierta del barco. Quería comentar algunas cosas antes de cerrar el vídeo. Lo primero es decir que, bueno, pienso que es una forma bastante interesante de viajar. Creo que calidad-precio puede estar muy bien. Más que nada por el hecho de que te dan la facilidad de tener todo organizado, tienes todas las visitas guiadas y sí que siento que, bueno, que a lo mejor si no tienes desde el principio todo reservado, ten en cuenta que es muy probable que vayas a tener que añadir pluses y pagar más cosas, porque cuando veas que todo el mundo va a hacer una excursión o va a visitar algún sitio, siempre vas a pensar, para una vez que estoy aquí en este país, ¿por qué no voy a pagar un poco más y veo esto? Que no, puede que no vuelva a estar, o puede que no vuelva a tener la oportunidad de visitar este sitio. Así que eso. Y luego otra cosa que quizás sí que es lo único que a lo mejor no me ha gustado mucho de este tipo de formato de viaje, es que al no ser por tu cuenta y al no ser libre, sí que es cierto que, bueno, estás sometido a un grupo y no hay ocasiones en las que tú a lo mejor no puedes recorrer o hacer todo lo que te gustaría porque no tienes todo el tiempo del mundo. No es como si tú visitas algo por libre. Pero sí pienso que, bueno, que este país en concreto, quizás para las cosas que tú tienes que visitar, sobre todo el tema de traslados, es una locura en el sentido de tienes que desplazarte hasta muy lejos, tienes que coger un barco, luego un autobús, otro coche, un avión. Entonces, si quieres aprovechar y condensar todas las actividades, sí puede ser una buena opción, puede ser una muy buena opción calidad-precio.
Y ya no me enrollo más, voy a cerrar el vídeo. Seguid conectados a mi canal, suscribiros porque voy a seguir subiendo contenido de este increíble país que bueno, me está gustando mucho y todavía me quedan algunos vídeos más. Así que nada, me despido con todo el bullicio que tengo de fondo de la ciudad de Asuán. Así que nada, hasta la próxima. Chao. Has llegado hasta aquí, por aquí te dejo mi canal para que te suscribas siguiendo la flecha. También te dejo abajo otro vídeo por si quieres seguir viendo contenido. Y nada, cualquier pregunta, cualquier cosa puedes dejar en la caja de comentarios o en mis redes sociales.